Hola, ¿cómo están? ¿Escucharon alguna vez hablar de las ovejas negras? ¿Cuántas ovejas negras conocen? O, o de esto que se dice sobre la discapacidad, pobres discapacitados. Otra gente que dice, tiene la vaca atada. Bueno, como yo no puedo tener atada ni la bicicleta, me permito hacer estas reflexiones. Estamos viviendo en el mundo del revés, como decía María Elena Walsh. Yo pensaba que el mundo en este momento está necesitando del abordaje de la terapia estratégica. ¿Por qué digo esto? Cuando un paciente viene a terapia, en el marco de la terapia estratégica, vemos que la persona viene a consultar cuando existe en su vida una dificultad que se convierte en problema, porque las soluciones que intentó lo que hicieron fue convertir esa dificultad en un problema. ¿Qué hizo? No actuó o intentó una solución equivocada o se empecinó en tratar de resolver esa situación con una misma solución. O sea, una y otra vez hizo más de lo mismo. Cuando llega a terapia, lo que hacemos es ver el problema, la persona viene con una queja y juntos vamos construyendo un problema que no era eso específicamente que constituía la queja. Entonces vamos viendo las soluciones que intentó y vamos descubriendo cómo esas soluciones hacían que el problema se vaya agravando. Y entonces nos damos cuenta que el problema en realidad está en el circuito de interacción o está en un nivel por debajo de lo que está expresando. Y entonces se van encontrando las soluciones. Cuando la sociedad habla con este tono de pobre, el discapacitado, en realidad el discapacitado no es ningún pobre. Pobre es la sociedad que no sabe tratar con el discapacitado. La sociedad es la discapacitante. Y la sociedad nos está discapacitando y nosotros estamos discapacitando a la sociedad con esta manera que tenemos de solucionar las cosas. Estamos en medio de una crisis y no nos damos cuenta cuál es la crisis. La crisis, ¿qué viene a hacer? La crisis viene a desordenarte, la crisis viene a romperte todas las estructuras y te viene a decir, che, esto que estabas haciendo no da. Fíjate, avivate, haz otra cosa, porque así no vas para ningún lado. Y yo lo que estoy viendo que en las redes, en la tele, con la gente que hablo, es que estamos haciendo más de lo mismo. O sea, cada uno busca la solución para sí mismo. Y ahí está el problema. El problema no es el coronavirus. El problema no es, sí, es el problema el coronavirus, pero no es todo el problema el coronavirus. El problema es qué hacemos como sociedad con el coronavirus, con esta pandemia, con este aislamiento. Si cada uno se va a poner a fijar cómo hace para volver a la situación económica que tenía, cómo hace para recuperar el trabajo que tenía, estamos jodidos, porque así no vamos a ningún lado. O sea, necesitamos dejar de pensar en la individualidad para empezar a pensar en lo colectivo. Esto no se resuelve desde la individualidad.
Hay miles que venden cursos por internet, que venden cursos de que van a clase de esto, clase de lo otro, y todo lo que hacían en la vida común y corriente lo hacen ahora por internet. Y entiendo que todos tenemos que comer, y entiendo que hay que pagar cuentas, pero si por un momento dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en el conjunto, las cosas van teniendo otro sentido. Cuando yo empecé a hacer estos videos, se vino, digamos, la colectividad psi, al menos la que conozco, en contra. Porque ¿cómo yo voy a hacer esto para ayudar a la gente y mi trabajo y cómo voy a pagar mis cuentas? Y sí, viste, yo la verdad que también tengo que pagar cuentas, pero estoy pensando más allá de mí. O sea, yo a mis pacientes que me llaman y que no tienen plata para pagar, y los voy a atender igual, aunque la comunidad sí se me venga en contra. Y aunque yo no tenga para comer. Porque cuando uno deja de pensar en uno y empieza a pensar en conjunto, las cosas se van acomodando. Yo soy monotributista como un montón de gente y tampoco tengo plata. Llega un momento que se me termina. De hecho, ya estamos ahí. Y días anteriores que estaba en un momento que ya estaba con mi capital en cero, atiendo a una paciente y me pide el número de cuenta y me deposita más de lo que me tenía que depositar. Le digo, pero ¿cómo si me estás depositando más? Y me dice, no, pero tenelo. Hoy llegó otra que no me pagaba porque no tenía en su momento y me mandó por alguien plata que me debía. Y a la tarde me llamó otra para decirme que me quería hacer un depósito. Entonces ahí está la cosa. Si dejamos de pensar en nosotros mismos, las cosas se van acomodando. ¿Cómo puedo ayudar yo al otro? Y ayudando al otro me estoy ayudando. El abordaje estratégico trata de eso, de dejar de pensar en la lógica aristotélica, en la lógica de causa-efecto, para empezar a pensar en una lógica circular. Las cosas no son si pasa A, entonces pasa B, no. Pasa A, entonces pasa B, y si pasa B, pasa C, y si pasa C puede volver a pasar A, y de acuerdo a lo que hizo C le va a pasar algo distinto a A, y así. Es una lógica circular, no es lógica lineal. Entonces, cuando empezamos a pensar de otra manera, las cosas van sucediendo y se van generando. Les quiero contar un cuento, a ver si puedo ser más gráfica. Se decía que en los años 1500 y pico, 1300 y pico, no recuerdo bien, en Austria había una duquesa, Margareta, no me acuerdo cuánto, que tenía sitiado un castillo en una colina muy, 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 muy alta. Y ese castillo tenía todas las fortalezas necesarias para protegerse de cualquier invasor. Entonces, en un ataque de los turcos, mientras que se dirigían a Europa, tenían que, digamos, atravesar ese castillo, ese lugar. Y entonces no había forma de atravesar ese lugar por todas las fortalezas y por toda la defensa que tenía. Entonces la duquesa estaba ahí con toda la gente en el castillo y sabía que no había posibilidad de que los invasores siguieran avanzando porque ahí no iban a poder llegar. Entonces los invasores fueron a atacar y pensaron lo mismo. En algún momento, cuando se le terminan las provisiones, van a salir del castillo y ahí vamos a avanzar. Pasaron las semanas, pasó el tiempo. Ya los atacantes estaban exhaustos, estaban muertos de hambre, de cansancio y ya no tenían más fuerzas para seguir
sosteniendo esta situación. Y a la gente del castillo le pasaba lo mismo. Se estaban terminando los alimentos y les quedaban solamente una cabra y 2 sacos de cereales. Entonces el comandante que estaba a cargo del castillo se le ocurre una idea loca, la más loca. Mata a la cabra y corta todo en trozos grandes, como que si hubiesen sido los desperdicios de la comida, y arroja los sacos de cereales por las laderas de la montaña. Los atacantes, cuando ven todos estos desechos, suponen que todavía tenían un montón de comida, porque si no, ¿de qué manera va a tirar tanta comida? Al ver esto, ya muertos de hambre, de cansancio y de frío, deciden abandonar la estrategia y se marchan. Entonces, a veces las ideas más locas son las que resuelven los problemas. Démosle cabida a la imaginación, démosle cabida a la solidaridad y hagamos algo sorprendente, hagamos algo diferente. Dejemos de mirarnos el ombligo y miremos como hacen los pájaros con la vista periférica. Porque tal vez, mirando de esa manera, podamos ir apreciando la realidad desde otras perspectivas, se nos puedan ir ocurriendo nuevas posibilidades y estemos haciendo un vuelo más solidario y humanitario, donde todos tengamos el mismo derecho de volar. Los quiero mucho, nos estamos viendo o encontrando o charlando. Acuérdense que me pueden dejar sus mensajes y escribir, y estoy para ayudarlos siempre. Tengan plata o no tengan plata, la plata va a venir de algún lugar en algún momento. Hasta pronto.